de Corintios capítulo 2, ¿ya? Primera de Corintios capítulo 2. La sabiduría de Dios en el creyente. Muy bien. Ahí en sus materiales sería la página número 15, ¿ya? Página número 15. Y bueno, la idea va a continuar desde el capítulo 1. No es que se va a abrir un tema totalmente diferente. Recuerda que comenzamos o terminamos el capítulo con las divisiones. Recuerda, las divisiones. Yo soy de Apolos, ¿no? Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas. Y bueno, Apolos aportaba una gran oratoria y una gran retórica. Entonces era como que un maestro muy elocuente y todos, o la mayoría, o por lo menos un gran grupo, quería seguirlo, lo admiraba mucho, ¿no? Los griegos, como ya lo dijo Pablo en el capítulo 1, también buscaban sabiduría. Para ellos la sabiduría descansaba en la filosofía. Filosofía significa amor por la sabiduría, como una dependencia de la sabiduría. Y bueno, entonces Pablo le está hablando a un mundo de griegos, ¿no? A un mundo que amaba la sabiduría. Pero para nosotros sería lo que es la filosofía que se contrasta a la sabiduría de Dios. Pablo decía, esta sabiduría del mundo trae apariencia, trae elocuencia, trae complejidad, ¿sí? Pero sin embargo, el mensaje del Evangelio simplemente habla de la cruz. Por eso Pablo dijo, yo me voy a quedar con la locura de la predicación, porque para el filósofo de este mundo, la cruz es solo locura. El mensaje del Evangelio no lo puede entender, ¿no? Pablo va a reforzar esto ya. Número uno, los dos mensajes que Pablo predicaba. Vamos al verso 1 hasta el verso 8. Los dos mensajes que Pablo predicaba. ¿Cuál era? El Evangelio y también el ministerio, ¿ya? El Evangelio y el ministerio. Comenzamos con el Evangelio. Verso 1 dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Muy bien, el Evangelio. Cuando Pablo vino a Corinto, fue debido a lo que parecía ser una derrota en Atenas. Parecía, ¿no? Porque recuerden qué pasó en Atenas allá en Hechos capítulo 17. Pablo expuso el Evangelio y dice que algunos creyeron, pero que lamentablemente, otros negaron, rechazaron y algunos más también dijeron, alguna vez te volveremos a escuchar. O sea, no todos creyeron al Evangelio, lamentablemente. Esto parecía una derrota, dice, donde les habló a los filósofos griegos, pero ganó a pocos. Número uno, esta experiencia, encima de su convicción de que solamente el sencillo Evangelio es el poder de Dios, guió a Pablo a ministrar en Corinto con temor y temblor, como dice aquí, ¿no? Temor y temblor. Número dos, no usó palabras persuasivas. Aquí en el griego sería palabras seductoras de un orador o filósofo. Simplemente predicó en el poder del Espíritu. ¿Ya? Mira lo que dice ahí, verso 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Bueno, aquí abrimos un paréntesis porque algunos están tergiversando la idea de esta palabra. Cuando dice, ¿no? Demostración del Espíritu y de poder. Muchos lo elevan a un plano místico. Dicen, acá dice poder. O sea, no solamente es estudio de la Biblia, predicación de la palabra, sino es demostración de poder. Entonces, ¿a qué le llaman demostración de poder? A tirarte al suelo. Una caidita, dicen, una caidita para atrás. Te tiran al suelo, demostración de poder, ¿no? A darte unción, doble unción, triple unción, que hables en un montón de lenguas extrañas que nadie entiende, ¿no? Te elevan a un plano místico, un plano pseudo espiritual. Y dicen, ahí está la manifestación de poder, dice Pablo, según ellos, ¿no? Según ellos.
Pero cuando Pablo estaba hablando del poder de Dios, no se refería a ese poder de echarte para atrás, de hablar en lenguas, de hacerte revolotear como un pajarito. No se refería a eso. ¿Sino a qué se refiere, pastor? Bueno, vaya una carta antes. Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Mira lo que dice el verso 16. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué dice? Para tirarte para atrás, para hacerte revolotear. Algunos dicen, oye, la borrachera santa, ¿no? ¿Has visto, no? La borrachera santa. Andas como un borrachito, hablando, ay, está lleno del Espíritu. Ese es poder, dice. Eso no es poder. No. El poder de Dios, dice, es para salvación a todo aquel que cree. ¿Saben por qué Pablo decía poder? Porque para los filósofos griegos, el poder radicaba en el conocimiento, en la elocuencia. De manera que si alguien pues no tenía mucho conocimiento, no tenía muchas palabras, lo consideraban alguien débil. Ah, este es débil. Es como el día de hoy. Hoy la gente admira a los que tienen mucho conocimiento, ¿sí o no? Y como cuando tú no sabes expresarte, no sabes los conceptos, definiciones, no conoces bien los datos, ay, este es un hermanito que recién está empezando, ¿no? Es un neófito eso, es un neófito. Entonces, algo así, los griegos cuando no veían que tú tenías mucha oratoria, elocuencia, conocimiento o algo nuevo que les cautive su mente, es un débil, decía. De ahí el concepto de débil, poco conocimiento, y de fuerte, mucho conocimiento. Justamente más adelante lo vamos a ver eso. Y para Pablo no era así. Para Pablo el mensaje del Evangelio era sencillo porque no radicaba en el conocimiento del hombre, sino en la manifestación de la gracia de Dios para salvación. De manera que el Evangelio era sencillo en su predicación. Hasta un niño lo podía entender, pero Dios transformaba vidas mediante el Evangelio. Salvación, poder de Dios. Así que ten cuidado, hermanos, cómo se saca de contexto, ¿no? Las palabritas de la Biblia. Mira, acá dice manifestación de poder. Ven, 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 ven. Y te tira, además te toma de la cabeza y te tira. Yo alguna vez estuve en una iglesia así. Y decían, pasen, pasen todos adelante, pasábamos todos adelante. Entonces el predicador, el ministro, venía orando por uno, por uno, por uno, por uno. Cuando se acercaba a mí, me tomaba, me decía, ahorita vas a recibir. Y yo dije, ¿qué me van a dar? Algo, ¿no? Plata me van a dar seguro, ¿no? "Ah, ahí nomás espero, ahorita vas a recibir. Y yo esperaba y esperaba y nada, no recibía nada. Volvía otra vez, ya recibiste. No, no, no. Veía que los demás detrás se caían y yo no recibía nada, porque yo estaba esperando. No, ahora sí, di esto y me hacía hacer un montón de cosas y nada pasaba, ¿no? Hasta que de pronto ya quería empujarme, ya estaba, ya, poco más ya me iba a tirar al piso, ¿no? Pero yo estaba ahí esperando que algo suceda, nunca pasaba nada, ¿no? Llegó una vez y dije, ya, mejor me voy a tirar porque estoy pasando vergüenza acá, ¿no? Así que ya me eché al suelo, pues ahí con los demás, ¿no? Y estaba ahí con los demás tirados y veía que estábamos ahí, no sabíamos qué hacer, y hasta que uno de ellos se levanta y dice así, "Oye, ya pasó, no, 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 sigue, sigue". Y se tiró otra vez, ¿no? Y lamentablemente muchos piensan que ese es el poder de Dios. O sea, Dios va a poner su poder simplemente para tirarte al piso, hermano. ¿Qué gana con eso el Señor? ¿Qué ganas tú con que te tiren al suelo? ¿Qué ganas tú? Una vez alguien me dijo, pastor, yo experimenté el poder y sí, le dije sí, porque en un culto, en una campaña vino un hombre, me tocó, me sopló, y sabes, me comencé a dar vueltas y me tiró contra la pared, dice, y caí desplomado. Y saliste con un chinchón, seguro le dije, ¿no? Sí, pastor, pero experimenté el poder de Dios. ¿Y para qué el Espíritu te va a tomar y te va a tirar contra la pared? Dime tú. ¿Cómo eso te edifica? ¿Cómo eso glorifica a Dios? O sea, ahí, hermanos, no queremos ofender a nadie, pero simplemente es falta de conocimiento bíblico. Porque en la Biblia el poder de Dios se manifiesta en la transformación del corazón. Es como la palabra en el Salmo 19, ¿no? Dice que la palabra de Dios es como la leche, o es como la miel, o es como el oro, ¿no? En su sencillez. Pero dice que hace sabio al
sencillo. Esa transformación, también dice, convierte el alma. Ese poder de transformar la mente y el corazón, ese es el poder del Evangelio. Ese es el poder del Espíritu. Cuando nuestra vida es transformada, hermano. Eso es la victoria del creyente. Pero se está buscando todo tipo de ademanes el día de hoy para decir, yo tengo el poder. Yo tengo el poder, ¿no? Poder de quién será, pero no es poder del Espíritu. El poder del Espíritu, hermanos, transforma la mente y el corazón. Nos hacen nuevas criaturas. Ese es el poder del Evangelio del cual Pablo estaba hablando acá, ¿ya? Número 3, dice, anhelaba que los creyentes pusieran su fe en Dios y no en la gente. Ahí está el poder. Verso 5 dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahora, date cuenta de esto, ¿ah? Fíjate en esto. Estos ministros que el día de hoy salen a hacer todo tipo de ademanes místicos, ¿ya? O carismáticos, dime tú, ¿en quién hacen poner los ojos y corazón de la gente? La gente a quién comienza a admirar y a seguir. ¿Mm? Yo hablo con las personas y no, ese varón sí tiene, ese varón tiene poder. ¿Has escuchado o no? Ese varón tiene unción, ese varón sí es el escogido de Dios, ¿ah? Él es el ungido. Y date cuenta que la gente no me dice, oye, Cristo Jesús, oye, el Señor, oye, mira lo que hizo el Señor. No, no, dice, ese varón, no mejor no menciono nombre para no chocar con nadie, ¿no? Pero así me dicen, pues, ese varón, ese sí tiene. ¿Y en quién están poniendo sus ojos? En el hombre. Dense cuenta que aquí cuando Pablo dijo de poder de Dios, él dijo para que su fe no esté fundada en los hombres. O sea, en otras palabras, ¿sabes qué decía Pablo? Pablo decía, mira, yo puedo hablarle a ustedes con retórica, con oratoria, yo tengo conocimiento, porque Pablo tenía mucho conocimiento, mucha preparación. Pablo era un hombre erudito, era un hombre preparado, capacitado, era catedrático, hermano. No era cualquier hombre, tenía mucho conocimiento. Pero él dice, cuando yo fui a vosotros, yo prefiero hablar ¿qué? Con sencillez. ¿Para qué? Para que ustedes no me admiren a mí, para que su fe no esté fundada en mí ni en los hombres, sino en Dios. Que ustedes crean el Evangelio con sencillez y que se manifieste el poder de Dios transformando sus vidas. Ahora su fe estará fundada no en los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, los hombres ya no iban a admirar a Pablo. Ahora, date cuenta que en muchos causó el efecto contrario. ¿Por qué? Porque dicen, mira ese Pablo cómo habla. Qué despreciable la palabra. Así le decían. ¿Has leído esta parte, no? Despreciable su apariencia y su palabra. ¿Ah? Ay, mira este Pablo débil, enfermizo, mira cómo nos habla. Es más, el griego, te sorprendería, pero el griego que Pablo usa, un griego koiné, no es un griego tan sofisticado, es uno de los griegos más comunes, más, digamos, de pueblo, sencillo. En cambio, el escritor de Hebreos usa un griego muy sofisticado, muy culto, muy clásico. ¿Y por qué Pablo prefiere hablar así? Otra vez, para que los hombres no se fijen en él, para que no le admiren a él, para que no le sigan a él. Entonces Pablo sabía esta debilidad que tiene el hombre. Todos tenemos esa debilidad. Todos en alguna oportunidad comenzamos a seguir a los hombres. Admiramos a los hombres. Yo antes, cuando empezaba mi vida cristiana, pues comenzaba a escuchar a muchos maestros, muchos doctores, teólogos, y comenzaba a admirarlos, a seguirlos, ¿no? Me descargaba sus prédicas, comenzaba ahí casi le pongo un cuadro en mi pared ahí, ¿no? Comenzaba a admirarlos. Y recuerdo que cuando comencé a enseñar, pues yo hasta imitaba cómo enseñaban ellos, ¿no? Ya no era mi voz, ya ni peruano parecía, porque hablaba medio español. Yo, pues hombre, mano, ¿no? Ya comenzaba a hablar en español. Entonces es natural, pues todos tenemos eso de admirar, pues, ¿no? De lo que nos gusta, nos agrada, nos impacta. Pero Pablo, sabiendo esta debilidad, decía, yo no voy a ir con mucha elocuencia, no voy a ir con mucha palabra ni con mucho verbo, voy a ir con mucha sencillez, con mucho temor y temblor, ¿saben? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Entonces date cuenta que en la palabra, en los tiempos bíblicos, cuando alguien predicaba con poder, ¿qué causaba? Causaba que la gente mirara a Cristo. Eso causaba. Pero si tú te das cuenta el día de hoy, cuando hablan de poder, no causa esto, sino todo lo contrario. La gente admira a los hombres. Ay, mira ese varón, qué poder. Mira, ha tirado la Biblia. Una vez vi un video de este predicador que tiró la Biblia al suelo, hermano. ¿Tú te imaginas esto? En un culto, tira la Biblia al suelo.
Y luego llama a los pastores y le dice, a ver, pasa por acá, pasa, 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 a ver si puede. Y el pastor todo monito va y va, comienza a revolotear y dice, no, no, no puedo pasar. Y él, ¿sabes lo que dice al público? Yo no sé ni por qué lo tengo, solo sé que lo tengo. Y la gente, amén, gloria a Dios, que el ungido de Jehová, dice, ¿no? Aleluya, dice, este es el poder de Dios. Y aunque no lo crean, hermanos, millones y millones están siguiendo ese tipo de enseñanza y ese tipo de maestros. Admira al hombre, ¿no? Y él se comienza a jactar, uy, yo lo tengo, ustedes no lo tienen. Este varón dijo, si alguien se acercara a 1 metro de mí, caería pulverizado al suelo por la tremenda unción que Dios me ha dado. Interesante. Una vez yo estaba viendo pues un video donde él dijo eso, ¿no? Y luego en los comentarios un varón dijo, escribió, ¿no? Oye, qué raro porque ahora que yo vine en el vuelo tal, a él le tocó sentarse al lado mío. Si yo fui junto con ese predicador, ahí, pegaditos en el avión, y no me he muerto y no he caído pulverizado. Eso, ¿no? Ahora, qué casualidad. La gente que es su guardaespaldas nunca cae pulverizado al suelo. Y en los shows que arman, el camarógrafo nunca recibe la unción. ¿Te das cuenta de eso, no? Ahí él bota la unción y todo se cae, menos el camarógrafo. O sea, tremendo el camarógrafo, ¿ah? Tremendo poder que debe tener, ¿no? Él no se cae, ni los que están ahí sosteniendo a los demás tampoco se caen. Es que ellos ya recibieron poder extra, dice, bueno, qué tremendo. Hermanos, eso nada tiene que ver con el poder de Dios. El poder de Dios es la palabra. La palabra de una manera tan sencilla, hermanos, que hasta un niño lo puede entender. Pero cuando esa palabra se implanta y se aplica al corazón, transforma para siempre ese corazón, hermano. Lo regenera, lo convierte. Ese es el poder. Entonces Pablo dice, no miren a los hombres, no sigan a los hombres. Es nuestra debilidad, pero por eso hemos hablado mucho del carácter de los siervos. Es importante, ¿ah? Es muy importante. Porque la gente comienza a admirar al predicador, al pastor. Y yo muchas veces he tenido que hablar con personas, ¿no? Por su exceso de admiración. Ay, pastor, usted, sin usted no soy nada, pastor. Ay, pastor, usted mi maestro, mi pastor, mi pastorcito, me dicen. ¿Ah? Usted es el mejor, no hay nadie que enseñe como, hermano, tranquilo, tranquilo, Satanás, le digo, ¿no? Tranquilo, tranquilo, hermano, ¿no? No, 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 no estés queriendo hacerme caer en esa manera, en el orgullo y la arrogancia. Usted mire a Cristo, mire al Señor, ¿no? A ver, pastor, gracias por la prédica. Muy bien, pero eso, pastor, que mira, en todo el YouTube y en el Facebook nunca encontré a alguien como usted, pastor. Imagínate, ¿no? Ay, yo quiero ser como ti, pastor, yo quiero ser como usted, me dicen. Sé como Cristo, hermano. Sé como el Señor. No quieras imitar, no quieras seguir a ningún hombre. O sea, los siervos de Dios tienen que ser cuerdos, hermano. ¿Ah? Porque cuando no hay esa cordura, esas palabras, esa admiración comienzan, hermanos, a llevarte cada vez más a la carne, al orgullo, a la arrogancia. Y luego el ministerio va a estar perfilado en el hombre y no en Dios. Hay que tener cuidado con eso. O sea, ahí pecan los dos, pues. El pueblo por seducir así al pastor y el pastor por dejarse seducir, ¿no? Por no darle la gloria a Dios. Mira que en la Biblia Dios incluso quitó la vida a reyes por no darle la gloria a él. ¿Te acuerdas de Herodes, no? Y el pueblo cuando escuchaba, yo no sé qué oratoria habrá tenido Herodes, Alan García quedaba pero chiquitito ¿verdad? A su lado, ¿no? Que cuando él hablaba, el pueblo dice que gritaba, voz de Dios y no de hombre. Uf, imagínate, ¿no? Voz de Dios y no de hombre. Y Herodes, comenzó a alabarse, a ufanarse y cayó muerto, dice, ¿no? Cayó muerto comido de gusanos. Porque así es la arrogancia, hermano. La arrogancia es que ese veneno que te va comiendo, ¿no? Por dentro. Hay que mantener humildad. Entonces, ¿de qué sirve que a nosotros nos admiren y digan, mira cuánto conoce, mira cuánto sabe, mira, ¿de qué sirve? No sirve de nada. ¿Mm? ¿Acaso el conocimiento que tenemos es nuestro? ¿Lo hemos producido nosotros? ¿La sabiduría que tenemos es nuestra? Por supuesto que no. Entonces, ¿de qué nos vamos a gloriar? Dice Pablo. Así que vuestra fe no esté fundada en los hombres. Justamente por eso muchos se abusan el día de los creyentes. Porque están siguiendo a hombres.
Este es el paso o el caso que sucedió hace un poco de tiempo acá en Lima, ¿no? Con el Estadio de Alianza y todo eso que ustedes saben qué pasó. Si tú vieras la gente, cómo idolatraba a este hombre, hermano. Y aún después de todo lo que pasó, la gente seguía idolatrándolo, seguía excusándolo, seguía. A Dios gracias por muchos que había en los ojos, ¿no? Pero ahí está la gente fanática, hermano. No importa lo que este hombre hacía, no importa lo que le decía, no importa si te quedabas en la pobreza y tus hijos morían de hambre, ¿no? Todo lo que hacía eran aberraciones. Y me daba vergüenza ajena, de verdad, ¿no? Pero ahí está la gente, siguiéndolo fanáticamente. Y eso pasa. Cuando su fe está fundada en los hombres, entonces usted está débil ante el abuso de los hombres, ¿ya? Usted está desprovisto, porque usted no está fundado en Dios. Y el hombre siempre, hermano, se va a abusar, siempre el hombre es pecaminoso. Tengan cuidado con eso. Entonces, ambos deben mantener cordura. La iglesia, ¿para qué? Para muy bien, haya un buen... Ah, qué bueno. Pablo dice, imita su fe, ¿no? Hay que imitar a los buenos siervos de Dios, muy bien. Pero no hay que llegar a idolatrarlos. No hay que llegar a ser fanáticos, ¿no? De los pastores, de los siervos. Hay que respetarles, sí, hay que respetarles, hay que amarles, pero como a todo hijo de Dios, como a todos los demás hermanos. Yo, hermanos, les soy sincero, y acá hay hermanos que no me van a dejar mentir. Yo no sé qué palabra usar, pero no me gusta cuando en una reunión a mí se me da preferencia, no me gusta. No sé, eso me enardece mi corazón. No, este es para el pastor, este es para el pastor. Hermana, ¿qué? Yo hago todo lo contrario. Dale, 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 le doy. Ay, no, acá un asiento reservado para el pastor. Dice, pase, pase, pastorcito. Lo limpian todavía, ¿no? Lo limpian. Para acá, asiento para acá, ya. No, no, verdad, me molesto, no, no, no me gusta. No, no. Y todavía dice, vamos a servir la comida, pero primero sirve al pastor y sirve la mejor presa, todavía dice. Yo me rasgo las vestiduras, hermano. La verdad no me gusta. No me gusta. Yo digo, ¿por qué hacer sesión de personas? ¿Acaso no soy igual que cualquier hermano de la iglesia? ¿No soy igual que cualquier joven o niño, cualquiera que viene nuevo a la fe? ¿No somos iguales delante de Dios acaso? ¿Por qué hacer sesión de personas? O sea, está bien, al pastor hay que respetarle en cuestión de la doctrina, en cuestión de la obra, ¿no? Pero tampoco hay que idolatrarlo, pues, y hacer sesión de personas. Y sinceramente a mí no me gusta eso. Por eso digo, hermano, ahí nomás tranquilo. Primero sírvela todo. Si es que sobra, amén, yo puedo comer. ¿Está bien o no? Ay, pastor, pero no, no, bye, 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 bye. ¿No? Y aquí la gente ha comenzado a aprender, ¿no? Ya no hacer, porque en sus iglesias era otra cosa. En sus iglesias los pastores tenían una mesa aparte, ¿no? Los mejores utensilios, la mejor presa. Ahí estaban ellos aparte, los demás estaban como que abajo en el vulgo, ¿no? ¿Ah? Y ahí no podían ni mirar de ahí los siervos que comen, ¿no? Como, uy, le daban cositas, postre todavía le daban, ¿no? Dios mío. Y le besaban las manos, le hacían ven, y ahí sentían ellos, ah, como reyes se sienten, pues, ¿no? Ay, y verdad, y se han acostumbrado a eso. Entonces ya cuando vienen a nuestra iglesia piensan que es igualito, ¿no? Ay, pastor, tome su silla, me dice, tome su trono, falta que diga, ¿no? Y piensan que es igualito. Y cuando a mí me ven sirviendo, yo agarro y comienzo a servir la comida, se quedan así, "Ah, pastor, me dicen así. ¿En serio? Pastor, pero ¿cómo? ¿Pero qué? O sea, ¿qué tengo? ¿Qué soy yo? ¿Tengo corona? ¿Ah? Yo puedo igual agarrar aquí la escoba, poner los cables, hacer cualquier cosa, hermano, todos somos siervos del Señor. O sea, la iglesia no debe servir al pastor. El pastor solo es un ejemplo de cómo todos debemos servir a Dios. Cuídense de eso, no estamos para servir al hombre, todos servimos a Dios. ¿Ya? Entonces los pastores tienen que tener mucha mesura. Porque yo sé que es natural, sé que de pronto ya hay un amor, ¿no? Hay un agradecimiento, porque el pastor nos enseña la palabra, nos ha ayudado espiritualmente. Muy bien, pero tengan cuidado de que eso no se vuelva un extremo, ¿no? Y no lo dejes de considerar lo que es un siervo, nada más. Nada más, es un siervo. Entonces nuestra fe debe estar en Dios, hermanos, en el Señor. Tengan cuidado, por eso muchos hoy se han desanimado, porque han admirado tanto al hombre y cuando el hombre falla, ¿qué pasa con ellos? Se desaniman, comienzan a desmayar, ya no van a la iglesia, ¿no? Porque sus ojos han estado en los hombres. Sus ojos deben estar puestos en Cristo, hermanos. ¿Y cuándo Cristo nos va a decepcionar? Dime.
Hermano, nunca. Si tu mirada siempre está en Cristo, usted nunca saldrá decepcionado. Nunca. Y a veces es necesario que los siervos de Dios pues fallemos. Es necesario que nos mostremos como hombres, igual que todos, débiles, para que ustedes entiendan, ¿no? Solamente somos instrumentos, pero la gracia y el poder es de Dios, hermanos. No debemos jamás descuidar eso, ¿ya? En la teoría y más en la práctica, mucho más en la práctica. Entonces, ahí está. Ese verso 5 sería muy bueno que lo memoricen. Resáltalo, píntalo ahí de colores. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Dice, es triste cuando los pastores o los evangelistas hacen convertidos para sí mismos y no le enseñan a la gente a andar solo en Cristo. Ahora, esto hay que enseñarlo, porque si tú dejas a la gente en su hábito natural, pues se van a volver a eso, es una tendencia, ¿no? Se van a volver, por eso los pastores tienen que poner siempre un freno, ¿no? Un stop, hermano, ahí nomás. Tranquilo, hasta aquí llega su respeto, su amor o su admiración. Ahí miremos a Cristo, si vamos a Cristo, las cosas se hacen así, así. Hay que enseñarles, porque si no, el pueblo no aprende. Y si el pueblo aprende mal, entonces se va a poner un fundamento erróneo. Y cuando pase el tiempo, nuestros hijos y los que vienen van a aprenderlo mal también. Y además es posible que ellos lo exageren todavía. Lo van a exagerar. Ve, dice, qué triste es cuando los cristianos tienen que apoyarse en otros creyentes y nunca aprenden a caminar por sí mismos. En el capítulo 3, Pablo les llama niños en Cristo a estos creyentes. Ya después vamos a ver el capítulo 3, ¿no? Pero tiene una coherencia con lo que estamos viendo ahora. O sea, ¿qué es lo que esto produce? Cuando tu fe está en los hombres y no en Dios, esto produce inmadurez. No vamos a avanzar, vamos a quedarnos como niños en Cristo. Por eso con el tiempo se pelean por preferencias, se pelean por hombres, se dividen. Niños en Cristo, niños en Cristo. ¿Mm? Hermanos, en las cosas del Señor no hay que tener ningún favoritismo. ¿Ya? Tengamos bastante cuidado. Todos son siervos de Dios. O sea, todos debemos respetarlos, honrarlos y amarlos. No debe haber preferencias, no debe haber favoritismos. Por eso es necesario que nuestra fe esté fundada en Dios. Después de haber visto lo del Evangelio, pasamos al misterio. Al misterio. ¿Sí? Y leemos, por ejemplo, verso 6 en adelante. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perece. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Muy bien. Pero Pablo dice, no se detenía con una simple declaración del Evangelio, importante como era. También enseñaba una profunda sabiduría de Dios a los que eran más maduros en la fe. Triste como suena, había muy pocos de estos en Corinto. Estas personas tenían sus ojos en los líderes humanos, se comparaban a hombres y no crecían en la palabra. No crecían en la palabra. Muy bien. Ahora, ¿qué estamos viendo aquí, hermanos? Lo siguiente. La sabiduría de Dios es dada para conocerle, para amarle. Muy bien. Pero esa sabiduría al mismo tiempo no está en igual alcance a todos. Hay por lo menos tres tipos de personas diferentes. El incrédulo, que va a ser llamado muchas veces carnal o también hombre natural. Luego está el creyente, que pasa a ser un hombre espiritual, pero quizás no maduró, entonces es un creyente inmaduro. Y el creyente que sí ha madurado, el creyente espiritual. ¿Me dejo entender? Entonces sería el hombre natural, número uno,
el creyente carnal y el creyente espiritual. Son tres tipos de personas espiritualmente hablando, ¿ok? Ahora, al hombre natural, al incrédulo, ¿Dios le provee sabiduría? ¿Sí o no? Uy. Ahora, cuando predicamos el Evangelio, ¿no es sabiduría? Y que su fe esté fundada en Dios. Entonces, ¿se le da sabiduría o no? Sí, sí se le da sabiduría, pero ¿saben? Se le da poca sabiduría. Se le da la necesaria para que pueda entender su necesidad de arrepentimiento. Se le da conocimiento, solo lo necesario para que esta persona diga, soy un pecador, Cristo pagó por mí, me arrepiento, muy bien, porque si Dios no proveyera eso, ¿quién sería salvo? ¿Quién podría entender, por ejemplo, el Evangelio? ¿Sí o no? O la necesidad de Cristo como nuestro sustituto. ¿Ah? Entonces Dios sí brinda sabiduría, pero la suficiente para entender el Evangelio y nuestro arrepentimiento para recibir salvación. Eso lo hace con el hombre natural. Así que conoce de Dios, sí, superficialmente, pero no conoce lo profundo. ¿Me dejo entender? Así que sí provee sabiduría para el incrédulo, pero poca. O, digamos, la suficiente. La suficiente. Luego, si alguien creyó esta sabiduría de Dios y se arrepiente, se convierte, es hijo de Dios, muy bien, es hijo de Dios por la fe, por la gracia de Dios. ¿Significa que ahora tiene todo el conocimiento de las cosas de Dios? No, sino que es como un niño. Y un niño necesita aprender, ¿sí o no? Un niño necesita aprender, comenzar a aprender poco a poco, poco a poco. Así que al creyente se le da un poco más de sabiduría. Tiene acceso porque ya tiene el Espíritu Santo, tiene la mente de Cristo. Entonces, tiene acceso a la sabiduría de Dios, pero si él no crece, es decir, si él no va obedeciendo, si él no va guardando lo que se le enseña, no desarrolla. Entonces, hay otra sabiduría que es más profunda a la cual no tiene acceso. Sí tiene más sabiduría que el incrédulo, por eso este creyente, cuando habla de Dios, puede saber mucho más que el incrédulo, porque ya entiende verdades espirituales, pero todavía no llega a lo más profundo, sino tiene un poco más que los incrédulos, poco más que los incrédulos. Tener bastante cuidado con confundir las cosas. Ahora, ¿qué pasa si este creyente comienza a, como dice Hebreos capítulo 5, del 11 adelante, ¿qué dice? Ejercitados sus sentidos en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué pasa si este creyente comienza a practicar, a ejercitar su fe? Comienza a crecer, comienza a desarrollar. Entonces, ahora Dios le da un conocimiento más profundo, más profundo. O sea, si el creyente no es obediente, si no es un creyente espiritual, tampoco tendrá acceso a la sabiduría más profunda de Dios. Solo tendrá acceso a lo superficial, a una poca sabiduría. Pero si usted quiere mucha sabiduría, hermanos, no está en los libros, no está en los seminarios, no está en los hombres, ¿sí? No está en las fuentes, está en Dios, en el Espíritu de Dios. Si realmente somos obedientes a Dios. Si realmente, hermanos, conformamos nuestra vida a la palabra de Dios, con humildad, con mucha humildad. Ahora, eso no quiere decir que despreciemos el conocimiento, porque Proverbios dice que el que teme a Dios también ama la instrucción y ama el conocimiento. Pero el conocimiento será un resultado de mi temor a Dios. Por eso el principio de sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, el creyente que comienza a poner una devoción en Dios va a crecer en sabiduría. Cuando yo comencé a crecer en mi conocimiento bíblico, no fue porque fue un seminario, no fue porque llevé clases particulares, no fue porque me compré libros, además no tenía ni dinero para comprarme libros. ¿Sabes qué tenía? Mi Biblia, nada más. Pero comencé a leer mi Biblia y a orar todos los días, hermanos, todos los días. Amanecía con mi Biblia. Todos los domingos yo ayunaba, de manera personal, porque quería dedicarme por entero al Señor. Entonces me levantaba ayunando, me iba a la iglesia, volvía a mi casa, seguía estudiando la Biblia, volvía en la tarde a mi discipulado y en la noche al culto de la noche y todo el día lo dedicaba al Señor. Y de ahí toda la semana, entre que iba a la universidad y hacía otras cosas, yo me pasaba horas, horas leyendo la Biblia y orando al Señor. ¿Dónde? En mi habitación. En mi habitación, clamando. ¿Saben qué? Cuando yo leía la Biblia no la entendía. O sea, era un niño, pues. El niño no entiende automáticamente todo. Tiene un conocimiento poco superficial. Pero yo tenía hambre, porque el niño tiene hambre.
Tenía hambre, quería aprender, quería aprender. Y en ese tiempo no había Facebook como ahora, son privilegiados. Privilegiado y bienaventurado aquel que tiene su Facebook, ¿no? Su YouTube, su TikTok, Dios mío, ¿no? Donde interactúa con los pastores y los profesores. Pero ese tiempo, el tiempo mío, hermano, no había nada de eso. No había nada, no, no. Y yo buscaba en internet, no había ni siquiera estudios, o sea, no, no había. Y los que había tenías que pagarlos. Yo no tenía dinero para pagar. Menos tenía libros, no tenía nada. Entonces, a Dios gracias que yo no tenía muchos recursos. Le doy gracias, porque eso me hizo buscarle a Él de todo corazón. Y clamar por sabiduría porque yo no entendía. Leía la Biblia, leía y decía, ¿qué dice acá? No entiendo. Y a veces lloraba porque no entendía. ¿Te ha pasado eso? ¿Has sentido esa frustración? Yo de verdad me frustraba y decía, no entiendo, no, esto no es para mí, ¿no? Lloraba, lloraba, pero luego oraba al Señor, Señor, dame sabiduría, dame sabiduría. ¿Saben qué? Nunca yo olvido aquella noche que estaba en mi habitación, así en el suelo, con la Biblia abierta, orando al Señor. Y recuerdo la cita, fue Mateo 24-29. Nunca olvido eso, porque a partir de eso mi vida cambió totalmente. Cuando yo leí ese verso, después de meses que me había pasado leyendo ese evangelio, y nunca lo había entendido. Pero cuando de pronto llegué a ese pasaje, algo pasó, es como si Dios hubiese quitado una venda de mis ojos así, y vi con tanta claridad el pasaje y su contexto, que hermano no sabía qué hacer. Me levanté y comencé a saltarme en un pie. Quería salir a todos mis vecinos y decirle, venga y gozaos conmigo, porque he entendido un versículo de la Biblia. Hermano, de verdad tenía un gozo y comencé a llorar. Me arrodillé, me humillé en la presencia y le dije, Señor, gracias, porque solo tú das la sabiduría. Mis ojos se abrieron, hermanos, a la palabra. Desde ahí hasta el día de hoy, más de 20 años han pasado y mi corazón no deja de maravillarse con la palabra de Dios, aprendiendo cada día la Biblia. Y Dios me dio un hambre ya no solamente por estudiarla, sino por compartirla. No hay día que yo no pase que no viva compartiendo la palabra, enseñando la palabra, a veces defendiendo también la palabra, porque es necesario. Y yo cuando estaba en ese tiempo estudiando así la Biblia, ¿usted cree que yo decía, voy a ser un pastor famoso, voy a ir a los países, voy a salir por las redes sociales? No, ni siquiera sabía lo que era eso. O sea, mi anhelo nunca fue eso. Mi anhelo simplemente era conocer a Dios, a mi Señor que me había salvado, que me había dado tanto, y amarle y conocerle. Era todo lo que yo quería. Yo en la vida iba a imaginar que Dios iba a usar mi vida predicando en tantos lugares, enseñando aquí o allá a cientos de personas. Y eso ya es de Dios. Esa es su gracia. Y creo que su gracia no es solamente para mi persona, sino para todos aquellos que va a llegar la enseñanza de la palabra de Dios, a cualquier corazón que va a llegar la palabra de Dios. Para decirle lo mismo, que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y que solo de Él viene la sabiduría. Así que, hermanos, antes de buscar fuentes, libros, que no estoy diciendo que es malo, está bien. El día de hoy yo ya estoy estudiando con fuentes, con libros, tengo mi biblioteca, ¿no? Estoy estudiando en una facultad, el Señor me permitió estudiar teología y todo eso. Pero yo aprendí la palabra no así, sino en mi habitación, orando al Señor. Eso debe ser lo primero. Eso es lo primero. Hay hermanos que vienen nuevos a la fe. Pastor, ¿qué comentario me compro? Me dicen. Yo digo, el comentario del doctor Jonathan Córdoba, ese tienes que comprarte. No, no, no te compres nada, le digo, no te compres ningún comentario, ningún libro, tú estudia la Biblia, tu Biblia, orando al Señor. Si tú no pasas tiempo así con el Señor, hermano, ten cuidado porque lo demás te puede confundir o te puede enorgullecer. Yo conozco mucha gente que tiene conocimiento bárbaro. ¿Cómo habla, hermano? Pero se nota que todo su conocimiento es puramente intelectual y de libros. Y yo digo, ¿y a qué hora va a hablar con la Biblia? Ellos creen que sorprende, bueno, a algunos les sorprenderá, pero cuando sube alguien a decir, que toque el otro con todo su retórica y oratoria, él cree que me sorprende. Yo estoy aburrido ya, ¿a qué hora va a terminar? Y ahora sí, vamos a la Biblia. Y creen que van a marearte con tanto verbo, ¿no? No me sorprende en lo absoluto, porque todo eso yo también lo he leído. Hermanos, pero no hay nada más maravilloso que la palabra de Dios. La palabra dice dicha a su tiempo. La palabra guiada por el Espíritu Santo de Dios, con sencillez, pero ahí radica el poder de Dios. ¿Cuántas vidas hoy están siendo transformadas? ¿Ah?
por el poder de la palabra. Entonces, sí, hay que buscar la sabiduría de Dios. Hay que profundizar en esa sabiduría, pero hay que conocer los medios correctos, no los incorrectos. ¿Ya? Ahora, dice así, número 1. En la iglesia local es necesario que el pastor y los maestros declaren el evangelio a los perdidos. Muy bien. Pero también es importante que enseñen la sabiduría de Dios a quienes están madurando en la fe. Por eso, elemento básico toda vez que se abre una iglesia, hermanos, una nueva obra, es el discipulado. Yo he visto que muchos abren iglesias y saben cómo van directamente a los cultos, van a los programas, actividades, hasta quieren ya ganar almas, ¿no? Pero no discipulan a los creyentes. Entonces no establecen un buen fundamento, un fundamento escritural, bíblico. ¿Ah? Y con el tiempo muchas de estas iglesias cierran, ¿sí? O se desaniman, o simplemente comienzan a hacer las cosas a la manera humana. No queremos eso, queremos más iglesias, claro que sí, queremos muchas iglesias, pero iglesias bien fundamentadas en la palabra de Dios. Algunos hermanos están sufriendo ahí cuando escuchan cada vez gol, gol, ¿no? Me sacrifico por ti, Señor, dice, me sacrifico por ti. Es que se aguanten ahí. Tranquilo, hermano, tranquilo, ya vas a ver la repetición, ya, tranquila. Bueno, entonces, es bueno, como le dije, ¿no? Es bueno la sabiduría, es bueno buscar la palabra de Dios, pero así como predicamos el evangelio, así como hacemos las actividades, hay que cimentar a los creyentes. Hay que darles estudio, hay que darles discipulado. Acá en el Perú, Dios mío, esto es muy difícil porque a nosotros los peruanos no nos gusta estudiar. No nos gusta. Si alguien aquí ama estudiar, ama leer, es un extraterrestre, hermano. No es de este mundo. Pero la gran mayoría de peruanos no nos gusta el estudio. Yo les mentiría si yo les digo que a mí me gusta el estudio. Yo comencé a estudiar porque Dios cautivó mi corazón, pero a mí no me gustaba el estudio. Yo salí del colegio sin saber leer, ¿no? No tenía buenas calificaciones. Y cuando yo quería estudiar, cuando estudié en la universidad y me consumí en la universidad, fue porque yo tenía otras motivaciones de vida. Quería prosperar económicamente. Esa era mi motivación. Por eso me amanecí estudiando. Y cuando Dios cautivó mi corazón con su palabra, ahora me amanecí estudiando la Biblia. Entonces no es porque tenía mucha inteligencia ni nada de eso, simplemente uno ama a Dios, uno se enamora de Dios y uno quiere aprender más de Él. Y nuestra motivación debe ser agradar a Dios, glorificarle. Entonces, ¿cómo Dios no te va a dar sabiduría? Dios sabe, Dios sabe que el conocimiento tú lo vas a usar para bien, para ayudar, para glorificarle. Él sabe el corazón, a Dios no le podemos engañar, ¿sí? Lamentablemente, como dice Pablo, muchos quieren predicar por envidia, por contienda o por vanagloria. Eso es verdad. Pero si eso hay en tu corazón, tú saca todo eso, ¿no? Y tú buscas a Dios simplemente para agradarle y serle fiel. Y Dios va a responder, Dios te va a dar sabiduría para agradarle. Entonces, hermanos, cuando se trata de abrir una iglesia, lo primero debe ser fundamentar a la iglesia en la palabra de Dios. No solo darle temas bíblicos, sino enseñarle a cómo estudiar la Biblia. Enseñarle a tener una devoción personal. Cada uno de los miembros debe saberlo. Entonces, eso es más importante que las actividades. Amén, vamos a hacer actividades, muy bien, pero la prioridad va a ser la palabra de Dios. Además, nos puede faltar todo lo demás. Nos puede faltar música, nos puede faltar, hermanos, campañas, qué sé yo, actividades, pero no nos puede faltar el estudio bíblico. No nos puede faltar, hermanos, escudriñar la palabra de Dios. Eso es el fundamento de todos. Pero así como lo hacemos acá, usted tiene que hacerlo también en su casa, en su vida íntima. Ahí tienes que buscar a Dios, tienes que buscar la palabra también, orando al Señor, clamando y rogando por su sabiduría, ¿ya? Entonces no es automático. Hay que enseñar y hay que buscar también. Dice, es imposible edificar una iglesia fuerte predicando solo el evangelio. También tiene que haber la enseñanza del plan y del misterio de Dios, el misterio de Dios. Un misterio es una verdad oculta en las edades pasadas, pero revelada por el Espíritu a quienes pertenecen a la familia de Dios. Es un secreto de familia, conocido solamente por sus miembros, no los extraños. O sea, hay cosas reservadas, como dice por aquí, predestinadas solamente a nosotros, a los que aman a Dios. Hay cosas que Dios ha reservado para nosotros, su pueblo, si su pueblo es fiel a su palabra, si escudriñamos su palabra y si pedimos su sabiduría. B. Por supuesto, el misterio que Pablo enseñó en Corinto era el programa de Dios para la edad presente.
según queda bosquejado en Efesios 2:3, que el judío y el gentil son uno en Cristo. Sí, en Efesios 3 Pablo lo dice claramente, ¿no? El judío y el gentil son uno en Cristo, por la fe, y constituyen un solo cuerpo, que es la iglesia. O sea, ahí ya tú vas adentrándote a verdades un poco más profundas que cuando tú viniste al Evangelio, pues no te enteraste, porque no son necesarias. Para la salvación es necesario que entender el pecado, la condenación, la obra de Cristo, ¿no? Y el llamamiento al arrepentimiento. Es suficiente para que usted sea salvo, pero no sabes los misterios, por ejemplo, en cuanto a la Trinidad, no entiendes todos los misterios en cuanto a la Trinidad, no entiendes todos los misterios en cuanto a la redención, por ejemplo, no sabes lo que es propiciación, de repente regeneración, no sabes lo que es de repente expiación, ¿no? O regeneración. No sabes, no manejas esos términos ni sus conceptos al pie de la letra, ¿no? Y hay muchas cosas en el plano escatológico que tampoco no entiendes. Eso ya lo vas a ir aprendiendo después. O sea, no es necesario para la salvación. Para la salvación, fe en Cristo, fe en el Evangelio, muy bien, Dios te salva por su gracia y su misericordia. Pero a partir de ahí usted comienza un aprendizaje, un crecimiento, un proceso, un desarrollo. Y Dios dice que ha reservado eso solo para sus hijos que le aman y le buscan. B. Por supuesto, dice, perdón, eso ya lo vi. El C, C. Este misterio o sabiduría oculta de Dios, nunca lo pudieron conocer los príncipes de este siglo, porque se comprende únicamente mediante la acción del Espíritu. Cuando dice príncipes, aquí se refiere a los poderosos del mundo. Mira, dice, verso 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Prueba de ello, si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, dice, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quiénes? Para los que le aman, hermano. Para los que le aman. Hermano, y uno, pues no ama a Dios de la noche a la mañana, sino uno aprende a amar a Dios cada día, pasando tiempo en su presencia, ¿sí? Claro, uno es maravillado de repente en un momento cuando tú te entregaste a Cristo, comprendiste las verdades del Evangelio y tu corazón pues fue quebrantado y tú te humillas a Dios, te arrepientes, muy bien. Y ahí tiene que comenzar un camino de aprender a amar a Dios. Porque no es que inmediatamente tú le amas, sino vas a aprender a amarle. Cada vez le amarás más y más y más. Pero hay creyentes que lamentablemente no reciben orientación, no reciben discipulado, ¿no? Y este creyente pues no aprende a amar a Dios y comienza a enfriarse un poquito en su fervor. No deja de ser hijo de Dios, pero se enfría, se enfría. Y lo único que puede volver a calentarnos, amados hermanos, es la palabra de Dios. Es lo único. Por eso, hermanos, nuestra visión comprende abrir iglesias de sana doctrina en todo el Perú. Y hasta Dios nos está permitiendo ir a otros países también. Porque en todo lugar debe haber una iglesia donde se predique la palabra con fervor para que la gente, hermanos, aprenda a amar a Dios con todo su corazón. Esa es la forma. A través de la palabra vamos a amar a Dios, ¿sí? Dice la letra D. Muchos cristianos profesantes en realidad no comprenden el propósito de Dios para esta edad. Es por eso que nuestras iglesias todavía están atiborradas con antigüedades del Antiguo Testamento que no pertenecen a esta edad, o sea, a esta dispensación. Y es cierto, usted va a ver un sinnúmero de iglesias hoy donde parece que todavía viven con el tabernáculo, ¿no? Con Moisés. Ellos no han llegado todavía a la verdad elemental del nuevo pacto. Todavía creen en sus obras, todavía creen en sacrificios, ¿sí? Y algunos literales. Hay sectas que todavía están sacrificando animales. ¿Tú te imaginas esto? Ayer yo dije, ¿cuánto he querido debatir con un israelita? Saben que aquí en el Perú es una secta muy fuerte, que atrae mucho a la gente, ¿no? Pero los atrae ¿por qué? Por su música, por su indumentaria, esas cositas que son un poquito llamativas. Yo cuando he hablado con gente que ha estado ahí, me dice, sí, pastor, porque ahí cantan bonito, danzan, o sea, nunca me hablan del Evangelio, de Cristo, ¿no? Me hablan de cosas que a ellos les fascina. Y hasta que el día de ayer me había estado escribiendo este hombre que se conoce como el hincha israelita, ¿lo conoce, no?
muy famoso aquí, que sale en todos los canales cuando juega la selección. Y él me escribió, porque él vio un video que yo hice, estaba en vivo y él veía que me quería refutarme y alguien lo silenció. Y yo dije, no, yo no te silencié. Le dije, ah, muy bien. Y me dijo, pero me gustaría hablar de esto, de la ley. ¿Cómo es posible que tú digas que no hay que guardar la ley? Vamos a debatir. Y yo, ya, muy bien, hoy mismo le dije ayer, hoy vamos a debatir hoy. No, 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 me dijo, no, porque tengo que ver los partidos. Está jugando mi selección. Dice. Cuando acaben los partidos, ahí ya debatimos, me dice. Ay, tanto hablas de la ley que de Dios que guarda los mandamientos y te vas por el partido de fútbol, ¿no? ¿Te das cuenta la contradicción que hay en ellos? ¿Qué dice la Biblia, primero de Juan, capítulo 2, verso 15? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si llego a debatir con él, yo le voy a sacar ese verso. Tanto me hablas de guardar los mandamientos de la ley, ¿por qué te vas a tu partido, a las cosas del mundo? Amas más tu partido que a la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Hermanos, ¿cuántos pastores el día de hoy han cancelado su culto? ¿Cuántos no, no hay estudio mañana? No hay culto. Bajo a la selección. Me preocupo demasiado, ¿eh? Me preocupo que pastores están cerrando las iglesias cuando juega la selección. ¿Qué estamos enseñando a los creyentes? ¿Mm? Qué tremendo. Pero eso está pasando, ¿o no? Está pasando. Y he tenido hermanitos, hermanos, hinchas del fútbol, como no te imaginas. Rogándome, pastor, pero atrasa el estudio, pastor. No. Pastor, para otro día hay que pasarlo, pastor. Mira que va a jugar la eliminatoria, pastor. Lo siento, hermano, vas a venir y te vas a quedar. Ay, pastor, y cuando yo lo veo ahí en la silla, está que se recuerda, está así desesperado. Y cuando la gente afuera ahorita, ¡ay! Él voltea así todo así. Yo me río, Dios mío. Y a medida que pasa el tiempo, lo veo que ya menos, ya va aprendiendo. Va aprendiendo a soltar, pues, lo del mundo, va aprendiendo a amar más a Dios. Porque se aprende, hermano. Se aprende, ¿no? Una vez estaba ahí predicando y un hermano que amaba el fútbol, yo le veía que, qué bueno que ha venido, está contento. Y de pronto le veía que estaba así, hermano. En su Biblia estaba así. Yo decía, qué raro, tanto lee la Biblia, decía. Y estaba con el celular ahí viendo el partido, hermano. Dios mío, con razón estaba encantado ahí de la vida, no era de la vida, era del partido. Dios mío, me sorprendió a mí, ¿no? Este hincha israelita es más hincha, hermanos, de las cosas del mundo que de la palabra de Dios. Y ahí se vio, yo le dije, ahora mismo, no, no, que pasen todos los partidos, ahí recién vamos a debatir, me dice. No aman a Dios, hermanos. No aman para nada a Dios, no aman su palabra, son pura pantalla nada más. ¿Mm? Así que tengan cuidado, hermano, porque la Biblia no nos lleva a establecer una justicia propia. Cuando alguien dice guardar la ley, guardar el mandamiento, está diciendo hay que autosalvarnos, autojustificarnos, y eso no existe en la Biblia. En la Biblia Cristo es nuestro Salvador. No somos nuestros propios salvadores. Por eso la salvación es por fe y no por obras, para que sea Cristo el que salva y nosotros los salvados. Nadie se salva por su propio esfuerzo. Tener cuidado, algunas iglesias lamentablemente todavía están con los rudimentos de lo antiguo, cuando ya estamos en lo superior, amados hermanos. Y en eso hay que instruir mucho al creyente. Porque la lógica de muchos es, no, es que hay que enseñarle la ley, guardar los mandamientos, porque así se van a portar bonito. Así no se va a ir al mundo, dicen. No, hermano. ¿Sabes cuándo el creyente va a madurar? Cuando su fe esté fundada en Dios, en la palabra de Dios. Y vas a ver que este creyente va a estar firme. No porque le estás obligando, no porque hay mandamientos, porque hay leyes, sino porque su fe está en Dios y en Cristo está seguro, amados hermanos. Y va a ver como un creyente que crece, creyente maduro, estable, lleno de certidumbre. Eso solo se obtiene enseñando bien la palabra de Dios. ¿Sí? Pónganse de pie, amados hermanos. Algunos van a descansar de su martirio, ¿no? Gracias, pastor. Gracias. Pónganse de pie. Qué bonito, hermanos. Sinceramente, hoy yo le dije a la hermana, creo que hoy no van a venir nadie. Creo que va a estar William nomás con nosotros.
este varón sí ama al Señor. Dije, ¿no? Pero qué bonito es verlos, hermanos, verlos aquí, haber venido temprano, haber venido al estudio. Y eso demuestra pues que hay un querer, hay un hambre por la palabra de Dios. Y eso es bueno. Y así da mayor ganas enseñar, pues, ¿no? Claro que sí. Al pueblo que tiene hambre hay que darle alimento espiritual. Y eso, hermano o hermana, ¿sabes qué? Tú lo tienes no por ti mismo, sino porque Dios produce en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. Esa hambre espiritual, esa hambre por la palabra es lo que Dios te da. Es su manifestación, ¿no? Es su llamado que está ahí en tu corazón. Y haces bien en siempre responder a Dios, ¿no? Y de acudir a las cosas a las que Él te está llamando. Cierra tus ojos. Dios ha sido bueno y misericordioso contigo. Te ha dado una salvación impagable. Él la pagó por ti. Te ha justificado de pura gracia. Te ha hecho su hijo. Te aceptó en su familia. Te ha amado y te ama eternamente. ¿Cómo vamos a despreciarle? ¿Cómo vamos a preferir otras cosas? ¿Cómo vamos a elegir, sí, personas, cosas? Nuestra fe debe estar siempre en Dios. Nuestra lealtad es a Dios. Sirvámosle, amados hermanos, con todo el corazón. Dios ministra tu corazón ahora. Dios quiere algo especial para contigo. Acéptale. Heme aquí, dile, Señor. Hazme un instrumento de tu amor. Ayúdame a ser un cristiano allá, en el seno de mi hogar, en mi habitación, en lo íntimo. Manifiéstame, Señor, tu poder, tu sabiduría. Habla mi vida, habla mi corazón. Yo estoy dispuesto, Señor. Ser genuinos delante de Dios. Dios ya sabrá cuándo utilizar nuestras vidas, como Él quiere. Pero nuestra fe debe estar siempre en el Señor. Padre amado, te doy las gracias por tu bondad y por tu misericordia, Señor. A ti sea toda la gloria, Padre. Somos privilegiados, somos bendecidos, Señor, en Cristo. No tenemos palabras para agradecerte, Señor, tanto amor, tanta misericordia. Hoy tu pueblo, Señor, te dice gracias. Gracias, Señor. Tú nos amaste, tú nos salvaste, Señor. Gracias porque una vez tu evangelio llegó a nuestras vidas, a nuestros corazones, y aún nos sigues llamando, Padre, al conocimiento pleno, a la comunión, al crecimiento espiritual. Queremos decir que sí, Señor. Hoy, Señor, acudimos a tus pies. Te necesitamos, Padre. Te pido, Señor, que escuches las oraciones de tus hijos. Al que tiene falta de sabiduría, dale sabiduría, Señor. Oh Padre Santo, te pido por inteligencia, te pido por conocimiento, por ciencia espiritual para todos mis hermanos, Señor. Entendimiento en tu palabra, que amen tu palabra, Señor. Dale más hambre, más sed de las cosas de Dios. Y atiende, Señor, cada día esa necesidad. Sáciales, oh Señor. Dales firmeza, Padre. Dales estabilidad. Que estén ellos fundados en ti, Señor, y en tu poder, no en los hombres. Perdónanos, Señor, cuántas veces nos hemos desviado. Hemos puesto la mirada en los hombres, Señor. Hoy volvemos la mirada a Cristo. Hoy pedimos edificación para tu pueblo. A ti sea toda la gloria y la alabanza, Padre. Te amamos, oh Señor. Gracias. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Pueden pasar a saludarse, a abrazarse y a despedirse. ¿Sí? Un gran abrazo. No se olviden que este domingo en la mañana, 9 de la mañana, estamos en La Perla también, ofreciendo un culto al Señor. Dios me los bendiga.